Sí. ¿Sí? Entonces vayamos aplicando aquí desde el colorcito, aunque de segunda tripleta, TGG, ¿está bien? ¿Sí? No, no, ¿No? es U Brasil. Correcto. Recuerda que la timina no va. Timina no va en el RNA, no hace parte de las bases nitrogenadas del RNA. ¿Listo? Entonces es UGG, sí, Sí. correcto, muy bien. Vamos con esta tripleta 3. AAU, ¿está Sí, correcta? sí. Es así, bien. Número 4. CGC. Sí. Vamos con la siguiente, UGC. Sí. Y la última es UGA. Sí. Bien. ¿Qué pasó aquí, María José? Espérame. ¿Lo anoté o lo borré? No la borro. Se metió una Detéctame. Espérame, la original. La original era esta. Esa es la original. Ahora, miremos la montada. Dime qué cambió. Compárame esta versus esta. ¿Qué cambió? ¿Dónde está el cambio? Ok, entonces encierra. Se metió la de mí. Esa por esa. ¿Cómo se llama esta mutación? Váyanse las diapositivas primero de secuencia de DNA. ¿Cómo se llama esa mutación? Sustitución. Entonces se escribe sustitución. ¿De qué tipo? ¿Quién por quién cambió? La adenina por la ¿Guanina quién es? ¿Es una pirimidina o es una purina? purina. Entonces es una guanina, entre paréntesis, purina, por una A. ¿Qué tipo de nucleótido es la adenina? Purina. 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 Entonces sustitución a purina, entonces vas a ponerle aquí purina guanina, ¿cierto? ¿Por quién? Por la adenina, que también es purina, entre paréntesis purina. Lo puedes poner así. Por adenina, que es otra purina, correcto. Muy bien. Entonces, ¿esa se llama sustitución, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Es de tipo? Transición. De tipo transición. Sustitución de tipo transición. ¿Cuándo se llama transversión? Por una purina pirimidina o viceversa, correctamente. Correcto. De tipo transición. Transición. Ajá. Listo. Ayudémosle, porfa, a sintetizar esta proteína. Ustedes tienen el código genético, por favor. La primera, ¿cómo se llama, María José? Esa sí te la debes saber de memoria. Metionina. Muy bien. Es el primer aminoácido que siempre se codifica. El último es Por eso se llama inicio. Siempre va a ser ese. Inicio. Ayudémosle con el UGG. ¿Quién es el UGG? ¿Ah? Bueno, TRP. Y luego AAU. asparagina. Y luego CGC. ¿Arginina? Sí. Bien. Arginina. Y luego UGC. Cisteína. Muy bien. Cis con Y. Con Y. Ajá. Con Y de bien. Eso. UGA.
ustedes en la evaluación, por favor, estudienlos, tanto el de inicio como el de stop. Entonces, fíjate que esta y esta son iguales, María José. Esta es la original, esta es la no mutada, la que no se estaba mutada al inicio. ¿Cambió o no cambió después de esa mutación que identificaste por sustitución? ¿Tiene efecto entonces en la proteína? No, no tiene efecto. ¿Qué pasa si la mutación no tiene efecto? Muy bien, es un tipo de mutación, entonces otra, esta chica, fíjense que este TRP es el mismo, aunque la tripleta haya cambiado, pero el aminoácido es igualito, por tanto es una mutación silenciosa. Mutación silenciosa. Aparte de esta, es una mutación silenciosa. O sea, cuando no cambia el aminoácido. La ¿Por secuencia. qué no cambia? Porque el código genético es degenerado. El degenerado quiere decir que un aminoácido puede estar codificado por 4 codones, que en el código genético, si ustedes se ponen a ver la tablita del código genético, hay 4 codones, o 3 codones, o 2 codones, el mismo aminoácido. Por ejemplo, creo que es uno de los, la leucina o la valina. La medicina también. La alanina, treonina, prolina, serina, esos tienen 4, imagínense lo degenerados que son. Mutación silenciosa, muy bien. ¿Estamos aquí claros? Chido. Entonces, por ejemplo, en el examen tenemos que poner así sustitución, vida, En el examen les sale unas opción múltiple, pero ustedes lo deben hacer. Claro, porque para poder saber la respuesta tienen que desarrollar el ejercicio. ¿Y nos va a venir como ese cuadrito ahí o no? No, ustedes, claro, O sea, yo les pongo la secuencia así, pero ustedes tendrán que identificar las por opción múltiple cuál es cuál. Ah, no nos viene así el cuadrito tal como lo llenemos. incluso aprenderse la original. No, la original les sale en el ejercicio. Ustedes tienen que comparar o identificar cuál es la mutación. ¿Sí? Gracias. Vamos bien, María José. ¿Entendido? Chido. Vamos. Mutación 4. Vamos a identificar la 4 que creo que es un poquito más compleja. Vamos a verificar un momentico la mutación 3 en el de mis estudiantes anteriores. Eso creo que sí. Es nuestro, sí, lo hicimos bien. Mutación 3. Sí, el efecto es silencioso, sinónima. Es una sustitución de una purina por una purina, o sea, es una transición. Lo hicimos bien, bien. Vamos con la mutación 4. Y la 4, entonces vamos aquí. Vamos, Rodrigo. Tome. Mira, tienes Tome. colores. ¿Te puedes poner un poquito más acá? Tienes colores varios. O sea, ¿cuánto escritorio un poquito más? Gracias, Dom. Sí, allá te. Vayan haciéndolo ustedes también. Lo Para vemos. que si algo sale error en la secuencia de Rodrigo, pues entonces puedan identificar. Bien, identifícame cuál es el cambio de esta fucsia. Fíjate que aquí hay una fucsia que es original, DNA original versus esta la mutada. ¿Qué cambió? Esa es una G. Eso es una G, sí, eso es una G. ¿Quién se metió? ¿Qué pasó? Bueno, entonces enciérramela con el Una color. timida por no. Una por cuál. Una timida por una buena. No, esa Recuerda que esta es la mutada. Ah, una timida por una timida. Entonces, identifica aquí la mutación. A ver, es tipo. No, ¿cómo era? Habían dos. Era. Es una sustitución
pero ¿cómo se sustituyó? ¿Quién Ah. ayuda? Era cuando una pirimidina se... Bueno, entonces escríbeme lo que pasó. ¿Quién cambió por quién? Una guanina por una pirimidina. Entonces cambió una guanina. Tiene un nombre, pero cuando se... Bueno, vamos a ponerle el nombre ahorita. Cambió una guanina. ¿La guanina qué es? ¿Purina o pirimidina? Purina. Purina. Entonces, Por una pirimidina. purina, muy bien. Guanina purina. Ah, Usted tiene que identificar si es purina. Recuerde. Por una. ¿Y la timina quién es? ¿Purina o pirimidina? Pirimidina. Pirimidina. Me le ponen mal los nombres. Pirimidina. Bueno. Cuando cambia una purina por una pirimidina o viceversa, ¿cómo se llama esa? Transversión. Transversión, correcto. Es una transversión y esa originalmente, ¿cómo se llama en la clasificación? Sustitución. Entonces es una mutación por sustitución. Fíjate que es la primera que tienes que poner aquí. Mutación por sustitución tipo transversión. Mutación por sustitución tipo transversión. Muy bien, transversión. Tipo transversión, perfecto. Ahora, ayudémosle a eso, encierro las tripleticas. Esa es como la M. Muy bien. Ve encerrando las otras. Sí. Esa, fíjate que no puedes coger esta tripleta así. Esta es una. Ah, sí, estoy... Está mal, correcto. Así, y así. Muy bien. ¿Cómo se digo? ¿Qué codifica este? UGG. Triptófano, ACC, digo AAC. ¿Ah? ¿Asparagina? ¿ASN? Sí. CGC. ¿Estamos bien? ¿En la secuencia? ¿Correcto? UGA. Stop. Y ahí ya se salió. No, ahí ya el ribosoma no te lee más. Era Ya, un- stop. Cuando yo esto prematuro. ¿Qué pasó en el efecto? Dime cuál es el efecto y cómo se llama la mutación tipo en el efecto. Cuando es, ya lo vimos. Sí, en la de era decía que... Cuando es truncada la proteína, ¿cómo se llama? Sin sentido. ¿Tiene efecto? Sí. Juan, sin sentido. Mutación sin sentido. Bueno. Mutación sin sentido. O sea que así se ve eso. Bien, claro, ya no. Toc- Ahí con- ya. Entonces quedó faltando obviamente aquí la cisteína, no se codificó y el stop apareció en el lugar. Para todos es la misma. Claro, es la misma, la original. Toc- Tienen que comparar la original, es decir, la no mutada, con la mutada. En el ejercicio les va a salir así, siempre la no mutada versus la mutada. ¿Estamos claros aquí? Vamos con la quinta. Preguntas. Código genético yo se los doy. Ese cuadro de código genético yo les doy y también la tabla. ¿Ya? Puede ser un ejemplo para pensar. Sí, ya vamos a hacer eso. Ni se te vio. Oye, Rodrigo, pásame. Tenemos en el desarrollado mío. Sin sentido. Sí, provoca una terminación prematura de la traducción, por lo cual conduce la terminación abrupta de la cadena polipeptídica. Cambió una guanina por una timina, es decir, es una mutación de sustitución
transversión, es sin sentido, ¿no? Doc, ¿pueden haber casos en que inicie con un stop o no? Cuando se muta el original, claro, se puede mutar en el primer sitio. ¿Y en el segundo también? Sí, como estaban en el Ajá. ejercicio 2, Ah, ya. segundo Ecuador. Ajá. Ah, sí, sí, Doc, gracias. Siguiente ejercicio, entonces, vamos con el quinto. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? Vamos, Doc, ¿con esto puedo predecir tal vez ciertas enfermedades? También se pueden predecir enfermedades con los SNPs, mutaciones en un nucleótido. Generalmente se pueden determinar enfermedades de tipo degenerativo en las personas que tienen Alzheimer. Con SNPs se pueden determinar ese tipo de estudios. Ujú. Vamos a transcribir entonces esto, ¿vale? Transcribamos eso. Símbolos, nucleótido, sí, polimorfismo de nucleótidos simples, se llama SNPs. 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 Las enfermedades de tipo, también enfermedades mentales, ¿no? Todavía Esquizofrenia, se pueden determinar con estos estudios SNPs. todas las que serían neurodegenerativas. ¿Todas las enfermedades neurodegenerativas? ¿O no Normalmente mucho? sí, con estos SNPs se pueden detectar. Bien, entonces vamos con esta. Esta está bien. AUG, ¿sí? Luego seguimos con UGG, ¿sí? Sí. Luego vamos con un AAC, sí. CCU, sí. GCU, sí. Y aquí hay un GA, sueltito, ¿sí? Listo, entonces detéctame el cambio entre esta y esta. Esta es la original, la DNA no mutada. ¿Qué pasó ahí? ¿Ese fue el cambio? ¿Sí? Este aquí, este acá, luego este, sí. ¿Pero se metieron dos? No, espera. Luego tenemos un G también. Sí. Sí. Pero desapareció uno. Sí, Desapareció uno, ¿no? claro, desapareció la citosina. Esta desaparece. Fíjate que aquí esta secuencia es GA, CG, CG, ACT y ACT. ¿Quién desapareció? La citosina. Desapareció una citosina. ¿Qué tipo de mutación es esa? De lesión de una citosina. Se desapareció una citosina. Bueno, cuando ese tipo de mutación ocurre, ¿qué sucede con el efecto? Es un efecto gravísimo también. ¿Qué pasó ahí? Es igual que la inserción, que ya leyó Romina. Cambio de lectura. O sea, el frame shift se llama. Es un corrimiento del marco de lectura. Cambio del marco de lectura. El frame shift se llama. Por eso quedan los dos libros. Por eso quedan los dos libres, claro, por eso hay dos como que estuvieran como sin el codón. Ahora, ve codificando la proteína, por favor, Karen. Entonces, ve tripleta por tripletica. Ayúdense a Karen, por favor. Met, Con el código genético.
Med, Trip, AAC, ASN, CCU, GCU, Sí, alanina. y esas dos no van a codificar nada. ¿Quién cambió? Compara este versus este. ¿Quién te cambió? Váyanse a la tabla periódica. Este es el ejemplo de la tabla periódica. Entonces, tenía que haberse codificado una arginina y se le codificó a ella una prolina. Características fisicoquímicas de esa. Ubíquenme en la tabla periódica. Váyanse a la tabla periódica. buscamos la prolina ahí. Entonces, esta arginina, ¿cómo era? Ok, una arginina era básica, cargado positivamente básico. Y la otra, prolina, No polar. no polar. Entonces, ¿es un cambio de qué tipo? Váyanse al efecto, la diapositiva 32, creo que era la diapositiva 32, el efecto, una diapositiva de color Tipo sin sentido, no conservador. sin sentido, no conservador. ¿Por qué? Porque las características físico-químicas Cámbialas. totalmente distintas. Entonces, sin sentido, No, y si cambiara solo, por ejemplo, triptófano por triptófano, igual, pero ahí sería conservador, ¿no? entonces ya ahorita vamos a ver en la diapositiva de la clase, ver cómo nos dio. Sin sentido, no conservador, ¿verdad? No conservador. No, es consentido, es consentido. Ah, es consentido, Sí, perdón, sí. es consentido, sí. Sin sentido es el stop, perdón. Sí, disculpen. Consentido, no conservador. Perdón, sin sentido es la que es truncada, la stop. Consentido. Es consentido, no conservador. ¿Listo? ¿Entendido? Gracias, Nana. ¿Y los Preguntas en efectos? esta. ¿Y los efectos, Doc? El efecto, claro, el efecto, sí hay efecto. ¿Cuál? ¿Qué pasó ahí? El efecto es sobre la clasificación de la diapositiva 32. Fíjense que la diapositiva 32 dice, teniendo en cuenta efectos sobre el G o sobre la proteína. ¿Cómo es? Entonces es con cambio de marco de lectura. ¿Y qué más? Con sentido conservador. ¿Sí? No, No conservador, perdón, no conservador. Provoca un cambio en el aminoácido codificado. Sí, señor. Entonces pasó de ser Una veamos, a ver, arginina. ¿Les puedo cambiar? Sí, ¿Puedo Doc. borrar? Sí. En mi taller desarrollado, entonces tenemos entonces, chicos, por favor, prestamos atención, o si no vamos a estar en líos el día lunes. Efectos, sí, debido a que presenta el corrimiento de marco de lectura, por lo cual cambia la forma de leer los codones, obteniendo la proteína completamente diferente a la proteína Truncada. diferente a una proteína truncada o no funcional. Claro, porque aquí se le borró también el stop. Bueno, cambió completamente. Una de lesión, se elimina la citosina del cuarto codón de la secuencia de ADN original. Y aquí, bueno, aquí no me escribieron la mutación tipo sin sentido y es no conservador, ¿no? Ahí faltaría eso. Consentido, pero es. Ah, sí. Consentido. Consentido, perdón. Consentido Y no conservadora. y es no conservador. Ahí también provocaría cuando se trunca porque ya no se puede escribir. Claro, aquí ya no hay señal para que el ribosoma pare. Vamos a ver el ejemplo de la clase rápidamente.
la pregunta de Rodrigo. La pregunta de Rodrigo tiene que ver con esta. Sí, con esta. Entonces, chicos, aquí en este ejemplo yo les estaba mostrando una secuencia no mutada y un ejemplo conservador. O sea, cuando el aminoácido, fíjense aquí, este es muy claro porque esta es la secuencia mutada, pero fíjense la estructura química de esta molécula y de esta. ¿Será parecida? Sí se parece. Entonces, fíjense en la no mutada. Esta es la no mutada, ¿verdad? La no mutada es esta, ¿sí? Que me codificó un AAG. Y primero yo tenía lisina. Y esta es la estructura química de la lisina. Ahora, ocurrió una mutación a nivel del segundo nucleótido. Cambió timina por una citosina. Esto me condujo a una tripleta distinta. AGG cambió, ¿verdad? Y también cambió el aminoácido. Fíjense que entre lisina y arginina será distinta químicamente. Miren la molécula como está. Sí, es distinta, pero es parecida. Parecida, ¿no? Tiene Tiene un cierto la misma parecido. Ajá. Fijémonos en la no conservadora. Aquí también hubo una mutación. Me cambió a esta tripleta en el nivel del RNA mensajero. Me codificó una treonina. Fíjense la treonina versus estas dos. Diferente. Distintísima. Entonces esta es no conservadora y estas dos son conservadoras. Vayámonos a la tabla periódica o vayámonos a la información de la bioquímica. En la bioquímica, cuando uno baja entre lisina y arginina, lisina estaba primero, fíjense en la molécula como está, la fórmula, digamos, de la cadena versus la arginina son parecidas. Aquí me está diciendo que estas dos tienen grupos que son cargados positivamente, aminoácidos de tipo positivo. Quiere decir que comparten sus características físico-químicas, por tanto es una mutación que Conservada. pero conservador. Conservada. Claro, conservador. Vayámonos a la tabla periódica. Fíjense en la lisina. Teníamos primero la lisina y luego pasamos a la Arginina. Tiene el mismo color. ¿Qué color tiene? Básico. Eso quiere decir que lisina y arginina, mírenlas acá, son cargadas positivamente básicos. Comprobamos muchas cosas que a través de la tabla periódica nos dimos cuenta que eran prácticamente con sus mismas características físico-químicas. Pero además de eso, mediante la fórmula química también nos dimos cuenta que su estructura molecular es similar y además su carga es positiva. Entonces es una conservadora. La que no es conservadora, ¿cómo es, chicos? Fíjense aquí en el ejemplo. Vayámonos a la... Se puede decir que sus propiedades cambian. Claro, Treonina. entonces fíjense que aquí de golpe en el primer cuadrito uno dice, ah, no, esta sí es distinta a la primera. Esta es diferente, esta treonina y lisina. Entonces nos vamos a la tabla periódica. Vayámonos a la tabla periódica. Y en la siguiente vemos, tenía yo lisina primero, luego por la mutación me dio Treonina. Treonina es Polar. no Sin cargada. cargada. Sin Teníamos carga. primero un cargado Positivamente. positivo, básico, la lisina. Por la mutación se nos cambió tristemente a un Sin aminoácido carga. totalmente distinto. ¿Su característica físico-química es igual o distinta? Distinta. Por tanto, entonces, ¿qué clasificación tiene esta mutación? No conservada. No conservadora y es
Consentido. Consentido, no conservado. ¿Estamos? ¿Sí? Y si son conservadores, puede tener algún cambio en el gen. Si es conservadora, puede que sí. Porque, a ver, miremos el último ejemplo. Miremos el ejemplo de la. Miremos en el tallercito. Vayámonos al de la. Ojo que este ejercicio le sale, muchachos. El 6. Anemia falciforme. Vamos a hacer la anemia falciforme. Es una enfermedad por un aminoácido que cambió. Vamos a hacer la anemia falciforme. ¿Quién lo quiere hacer? Para cerrar rapidito esta clase de hoy. ¿Quién quiere hacer esta? Esta es la normal, esta es la multada. ¿Quién quiere pasar? Vamos. Tienes acá varios colores. Cualquiera. Cógelos. Si quieres. Vamos con entonces normal. Transcribe es un paciente que está sano. El RNA mensajero sano. ¿Estamos bien con la secuencia? ¿Sí? Vamos. Esta es G-U-G. Sí, ¿Sí? Luego seguimos con C-A-C. sí, ¿Sí? C-U-G. sí, A-C-U. sí, ¿Sí? sí, Vamos con C-C-U. sí, G-A-G. sí. G-A-G. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, por favor, ayúdenme con los aminoácidos a Estefan. Primera. Valina. Vale. Eso. Segundo. Lis. Lisina. Histidina. Histidina. H-Y-T. Bueno, H-I-S. Y latina, ¿verdad? C-U-G. ¿Cuál es la que es C-U-G? Leucina. A-C-U. A-C-U. Treonina. THL. Luego C-C-U. Pro. Más grandecito. G-A-G. G-A-G. Glu. Muy bien. G-A-G. Glu. Vamos, Estefan. Codifícame este paciente. Este paciente es enfermo. Tiene anemia falciforme. Es enfermo y por ser enfermo solamente con un aminoácido es enfermo. Bien, este primero G-U-G, ¿bien? Sí. Vale. C-A-C, ¿estamos? Sí. Is. Este es C-U-G. A-C-U. ¿Sí? ¿Estamos bien? C-H-L. Mira, eso. Luego seguimos con C-C-U. ¿Estamos bien? Y nos vamos con G-U-G. ¿Qué pasó ahí? Y la última es G-A-G. Ácido glutamo. Bien. ¿Cuál cambió? Identifícame cuál cambió. Ya sí, entonces enciérrame. Eso, cambia la adenina por. Bueno, entonces, cambió una. Originalmente tienen que ver el DNA, ¿sí?
Cambia una timina por... ¿Qué tipo de mutación es? Cambia una timina por una adenina. Adenina. Es una transversión, Sí, ¿cierto? sí. Sí. Entonces Sí. anótalo, por favor. Es una transversión. Transversión. Por ahí, ahí Una tomamos. sustitución, ¿no? Se llama Ahí. así, sustitución. Tipo transversión. Sustitución, tipo transversión. Váyanme buscando el aminoácido ácido glutámico versus VAR. ¿Cómo es esa característica fisicoquímica? Ahí solo tomamos en cuenta la cadena principal del Sí, ADN. claro, el DNA hace que cambie. Recuerden que las mutaciones ocurren a nivel del DNA. La información génica es La que ya se lo vimos transmite. en la replicación, por eso el DNA se tiene que corregir. Ujú. Si no, el ciclo celular no sigue. El P53, por ejemplo, el guardián del... Bueno, ahora vámonos con el ácido glutámico versus la valina. ¿Cómo es eso? ¿No conservadora? Sí, porque Entonces la es línea una no conservadora, es una consentido, consentido, no. consentido, no conservador. Es que está uno blanco por un cargado negativo. ¿La sin sentido? ¿La stop? ¿La stop? ¿La stop? Sin sentido. Con marco. Con marco. La diapositiva 32. Cuando es silenciosa, ojo chicos, cuando es silenciosa cambiará la proteína, ya lo vimos en el taller. No. Está ahí igualito. Entonces ahí no hay enfermedad. Digamos que el código genético por eso es degenerado, porque digamos se puede equivocar en algunas tripletas, pero digamos se sigue sintetizando el mismo paciente la misma proteína, entonces ahí no hay problema. ¿Cuándo hay problema? Por ejemplo aquí, esto sí es grave porque el eritrocito ya no va a fijar el oxígeno y ahí ya vamos a tener problemas en cuanto a la fijación del oxígeno en la hemoglobina. Entonces ahí es donde la hemoglobina no va a ser normal, sino que va a ser una hemoglobina con un eritrocito que de hecho no tiene forma de eritrocito, sino como está deforme. Ajá. Entonces ya no va a tener la misma función fisiológica, ¿sí? Entonces este tipo de mutación nos cambió toda la proteína. ¿Listo? Pregunta. Sin sentido es el stop. Sin sentido es cuando la trunca. Ahí también es grave, porque si el paciente no tiene la proteína, si la célula necesita la proteína, obviamente la célula va a estar en problemas porque no tiene su proteína. ¿Sí? Cuando son silenciosas no hay ningún... Cuando es silenciosa no es un efecto grave. Ya. ¿Cuándo es grave? Cuando es de lesión, cuando es una inserción, cuando el cambio de la proteína tiene un Sustitución. cambio severo de sustitución del aminoácido. Y cuando hay una inversión también. Inversión también puede ser una situación de enfermedad así grave. ¿Sí? Pregunta por aquí, Romeo. O sea, lo que usted nos decía es Y ya voy contigo. que el código es degenerado, o sea que hay veces que no va a estar tal cual como es, pero que no significa cómo significa degenerar. ¿Degenerado qué es? Exacto. El código genético es degenerado. Y cuando yo me refiero a degenerado es, espérenme un segundito, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de medicina, chicos. Tienen que revisar la clase porque si no lo revisaron, graves. Ahí yo presento algunas enfermedades. El código genético, perdón que lo borra. Sí, doc. El código genético es degenerado, ¿por qué? Porque tenemos para un solo aminoácido el cambio al menos de un nucleótido. Por ejemplo aquí, los dos primeros. Fíjense, aquí le voy a hacer lupita a este. En esta prolina, digamos. Todo es C, primero y segundo. ¿Cuál cambió? El tercero. Ujú. Pero fíjense que el tercero, aun cuando cambia,
es la misma aminoácido. Entonces, esto es como que es una parte de que el código genético se puede equivocar al menos en una letra, pero le permite codificar al RNA de transferencia, llevar una información única de prolina, del aminoácido que sea el mismo. Otro ejemplo, aquí tenemos la leucina, CU, en la primera y en la segunda, pero la tercera se puede equivocar. La tercera, aunque cambia por U o C o A o G, es la leucina. Esta tripleta va a ser leucina siempre. Ahí serían silenciosas y cambian. Claro, eso es silente. Esto es una mutación silente porque me codifica el mismo aminoácido. Silenciosa o silente. Me voy contigo, dime. Ya. Vamos primero con Alison, luego contigo. Mi preguntita era si esta tablita de los códigos y la tablita de la tabla periódica entran en el examen o... Esta yo se las doy. Ah, ¿Yo qué les doy? El código genético va a aparecer esta tabla, ¿sí? ya. Y también va a aparecer Esta. Ay, perdón. Ah, ya. Esta. Solo esta. La de acá nada que ver, eso No, no. esta no va a aparecer. O sea, nos toca aprendernos polares, no O polares. sea, yo les clasifiqué aquí, bueno. yo les hice como un resumen. Tienen que saber manejar la tabla periódica. Allá, doc. No, entonces, por ejemplo, cuando hay mutaciones silenciosas o sinónimas, o sea, no hay manifestación clínica, o sea, digamos, no es un problema. Sí, no es un problema. Cuando es silenciosa, vayamos a la diapositiva de silenciosa, es la 32. Doc, ¿y si la madre y el padre tienen la misma silenciosa, ya se podría volver algo como enfermedad ya al hijo? Ojo, sí, hay algunas situaciones en donde, por ejemplo, en la anemia falciforme, ojo chicos, la anemia falciforme, si papá y mamá la aportan, el individuo sale con anemia falciforme. Si papá la aporta, pero mamá, digamos, perdonen, el papá es heterocigoto, o sea, no se complementa, es decir, resulta un niño recesivo, no va a haber portador, pero no va a haber un gen dominante. Entonces, en ese caso, los pacientes que son portadores de anemia falciforme o del gen de anemia falciforme, van a tener protección frente a Plasmodium falciparum. No van a enfermarse por Plasmodium porque Plasmodium ataca a esas células eritrocíticas. Entonces, sí dependerá mucho de que el portador sea tanto de papá como mamá para que se... Y eso está dentro de la clase, está dentro de la recombinación donde uno puede decir que suceden mutaciones por presencia de ambos portadores, tanto papá como mamá, y también juega el azar. En esta donde tú me decías la silenciosa, ¿verdad? En la silenciosa no hay cambio del aminoácido, no hay cambio de la proteína, no es grave. No, en esa no hay. Y hay una pregunta en el taller en donde nos lleva a ese cuestionamiento. Por favor, muchachos, pónganle atención a esta pregunta. Es la pregunta número... Un genetista encontró que una mutación particular no tenía efecto sobre la proteína codificada por un gen. ¿Ya? Entonces, ahí no hay efecto. ¿Cuál crees que es el tipo de mutación probable en este y por qué? La silenciosa. Silenciosa. ¿Sí? Ya. ¿Listo? También quiero preguntar. El examen debemos aprendernos la secuencia de hemoglobina, la normal y la ADN, o ya va a estar... No, la secuencia les sale, el ejercicio les sale la secuencia y ustedes deben de identificar mutaciones. Sí. Ah, ya. Doc, también tendríamos que aprendernos si era conservativa o no conservativa. Eso sí se tienen que aprender, las clasificaciones. De la que hemos hablado de la tabla periódica. Todas las clasificaciones, ojo que hay varias clasificaciones. Jóvenes, ya para cerrar, hay clasificaciones tanto de cromosomas como de secuencia. Ustedes tienen que estudiar. Hay unas mutaciones cromosomales que no las tocamos en este taller, pero que ustedes debieron haber estudiado eso en la clase que les dejé colgada en el libro.
Última pregunta, porfa. Digamos, en la tabla periódica sale una tabla donde sale, bueno, usted nos dijo que no sabía resumido eso, pero ahí salen como sus conjuntos de no polares neutros, la polares también. Espérenme un segundito, chicos. Es la 42. En esta, 40 y 42. Digamos, los conjuntos de no polares, neutros, aquí, acá. ¿Este cuadrito? Sí, digamos, los no Es polares. que, verán, chicos, este cuadrito se van a hacer ver porque en las bioquímicas a veces aparecen estos tres. Estos dos que están en azul, que aquí aparecen como básicos, a veces aparecen como si fueran polares no cargados y viceversa. Entonces estos tres son como medio confusos en la literatura porque, por ejemplo, en la bioquímica de Harper, y no sé ustedes qué bioquímica estén usando, pero la que yo más uso es la de Harper y en algunos casos en la de Strayer está un poco confuso la fisicoquímica de ellos. No obstante, en esta presentación yo les dejo la bioquímica de Harper, la clasificación como está según las cadenas laterales. ¿Por qué son importantes las cadenas laterales en los aminoácidos? Porque determina qué tipo de aminoácido es. Claro, y la característica físico-química está dada más que nada por ese grupo latente. Entonces ahí está la clasificación, están varias diapositivas de eso. Sí, estudiamos. Ya. ¿Listo? Gracias.